Hola a todos. Gracias a Adam, finalmente tuve la oportunidad de encontrarme con Huyen después de tanto tiempo. Cuando me enteré de que Adam regresaba para visitar a su madre Huyen, y yo no perdimos tiempo y organizamos un encuentro con él. Pero este encuentro no es solo una reunión con un viejo amigo, sino que está cargado de tantos sentimientos y cosas no dichas. Recordará Adam los viejos tiempos. Se alegrará de vernos después de tanto tiempo. La ansiedad me embarga al pensar en este encuentro porque sé que nada será igual que antes. ¿Cómo se desarrollará esta historia? Acompáñenme a descubrirlo y no se pierdan las sorpresas que están por venir. No olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse ningún momento. Una mañana fresca, el aire renovado parecía llamar a los viejos recuerdos, esos momentos tranquilos que Ye había dejado en su corazón. La casa espaciosa que Ye estaba reconstruyendo no solo con cemento y madera, sino con todo el amor y el deseo de crear un hogar feliz. Todo parecía tranquilo hasta que una noticia inesperada hizo que el corazón de Ye se desbordara. Cuando Huyen regresó del mercado, corrió hacia él con los ojos llenos de preocupación. Con solo mirarla, Ye sintió que algo no iba bien. Pero cuando Huyen, agitada, dijo esas palabras, Ye no podía creer lo que escuchaba. Ye, he oído que Adam ha regresado al norte. Las palabras de Huyen fueron como un ligero golpe, pero también una chispa que hizo latir más rápido el corazón de Ye. ¿De verdad lo dices? Ye no pudo contener su emoción y respondió de inmediato. Una sensación agridulce y confusa invadió su corazón. Era Adam, el viejo amigo que no había visto en mucho tiempo, una parte de los recuerdos que nunca desaparecerían. Tenemos que organizar una visita a su madre y a él también, decidió Ye con voz llena de entusiasmo, pero sin poder esconder la ansiedad. Este encuentro no sería solo una visita, sino una oportunidad para resolver las cosas no dichas, para enfrentar los sentimientos enterrados por tanto tiempo. Este encuentro abrirá un nuevo capítulo en la relación entre Ye y Adam, o será un desafío difícil de superar. Seguramente todo no será tan simple como Ye pensaba. Prepárate, las sorpresas están por llegar. ¿Será Adam feliz al ver de nuevo a Ye y Huyen? ¿Habrá cosas del pasado que se resolverán o todo se quedará en recuerdos que no se pueden recuperar? Ye no puede predecirlo, pero sabe que este encuentro cambiará muchas cosas en su vida. Sin duda, esta historia te mantendrá pegado porque no solo trata de lo que sucede por fuera, sino de la batalla interna de cada persona, de esos sentimientos complejos que no podemos explicar fácilmente. Prepárate para los giros inesperados y emocionales de esta historia. Huyen estaba sentada junto a Ye, sus ojos seguían cada detalle de la casa que ambos estaban construyendo juntos. Todo estaba casi perfecto, pero fueron esas pequeñas cosas, esos pasos pequeños, los que formaron todo un largo camino, lleno de dificultades. Ye no decía nada, solo observaba en silencio cada rincón de la casa, el lugar donde ambos habían puesto tanto esfuerzo, sudor y amor. Huyen suspiró suavemente, sus ojos llenos de melancolía, pero también de fortaleza, como si estuviera sumida en pensamientos lejanos. En el pasado soñaba con tener una vida feliz como esta. Huyen habló, su voz suave como la brisa, pero en ella había tantos sentimientos reprimidos. Ye solo asintió ligeramente, su mirada perdida hacia el frente donde la casa aún mostraba su frescura. Esas paredes firmes ahora no solo eran materiales, sino el testamento de todo lo que habían superado. Todas las tormentas, las dificultades, los peligros, los habían hecho crecer y fortalecerse. Paso a paso, día a día, habían estado firmes ante los desafíos. Al ver esta casa, no solo veo el resultado del trabajo, sino también el amor, la fortaleza que hemos construido juntos. Desde que te tengo a ti a mi lado, todo tiene más sentido. Tú eres quien me ha ayudado a levantarme después de cada caída, quien me ha dado la confianza para seguir adelante.
Huyen sonrió sus ojos, reflejando una felicidad simple, pero en el fondo de ellos había algo más, una carga pesada. Ella sabía que entre ellos aún quedaba algo por decir, una promesa que Ye no había cumplido, una propuesta de matrimonio que Ye había guardado en su corazón todo este tiempo. Esa sensación era como una espera vaga donde los corazones de ambos deseaban algo pero aún no podían alcanzarlo. Amor, sé que hemos pasado por tantas dificultades, hemos superado tantas pruebas y al mirarnos veo lo fuertes que somos. Pero hay algo que siempre he sentido que falta. Huyen se detuvo, sus ojos se volvieron hacia Ye llena de emoción. Sé lo que no has podido decir, pero también lo siento. Tú has estado esperando, ¿verdad? Ye la miró, su corazón se apretó. Había pensado que con el tiempo todo se arreglaría, pero la propuesta que aún no había dicho era como una llama que ardía lentamente en su interior. Siempre quiso decirlo, pero no encontraba el valor. Tal vez por miedo a que al decirlo las cosas no salieran como él esperaba. Tal vez por miedo a que una vez dicho no tuviera oportunidad de corregirlo. Huyen no dijo nada, solo escuchaba en silencio cada palabra de Ye. En ese momento ella sintió la comprensión y la empatía entre ellos. Sabía que el amor que Ye sentía por ella no se podía medir. Era un amor eterno que ninguna palabra podría describir por completo. Ye la miró a los ojos, luego lentamente tomó su mano sintiendo el calor de su suave palma. Sintió su corazón latir con fuerza como si estallara en un torrente de emociones. Finalmente se dio cuenta de que nada podría detenerlo ahora. El amor que sentía por Huyen no necesitaba esperar más. Aunque la propuesta llegara tarde, ahora sería algo que quería decir, algo que quería hacer de inmediato. Amor, quiero decirte que no importa cuán difíciles sean las cosas, siempre estaré a tu lado. No quiero nada más que caminar este camino contigo. Ya no voy a guardar esta propuesta en mi corazón. Eres la persona con la que quiero estar para siempre. Eres todo para mí. Esas palabras, aunque simples, estaban llenas de amor y sinceridad, haciendo que el corazón de Huyen se detuviera por un momento. Ella levantó la mirada a sus ojos llenos de emoción, y en ese instante ambos tocaron un punto común sin necesidad de más palabras. Al final, no solo era una promesa, sino una parte de sus almas, una afirmación del amor que había perdurado a través de tantas tormentas. Y así su vida, como una casa sólida, se llenaría cada vez más de alegría, risas y esperanza. Ye y Huyen salieron del coche, la luz dorada de la tarde bañaba todos los rincones, pero el ambiente a su alrededor se volvió extrañamente silencioso. La casa de la madre de Adam, una casa sencilla, permanecía quieta en medio del amplio campo, como esperando que alguien regresara. Ye miró hacia ella, sintiendo una extraña sensación de vacío en su pecho. La puerta estaba cerrada sin ningún movimiento, solo se escuchaba el ladrido de un perro proveniente del interior, como un eco del pasado, como un recordatorio de que todo aún no estaba terminado, de que todas las historias aún no se habían cerrado. Huyen dio un paso adelante, sus pies ligeros pero llenos de preocupación. Miró alrededor, luego volvió a mirar a Ye con una expresión de sorpresa. El sentimiento de confusión la invadió al no ver la presencia de la madre de Adam. Tal vez ella salió, dijo Huyen con voz suave, pero no pudo ocultar la decepción en sus palabras. Ye guardó silencio, sus ojos seguían fijados en la casa. La sensación de vacío lo ahogaba. Habían esperado tanto, pensaron que al llegar allí se encontrarían con Adam, que podrían resolver todas las preguntas que había tenido durante tantos años. Pero ahora todo parecía incierto. Todo se detuvo a mitad de camino, solo quedaba un silencio pesado. Adam seguramente volverá solo, que aún no es el momento. Suspiró Ye, hablando consigo mismo y también con Huyen, pero esas palabras no podían borrar el vacío que invadía su corazón. Había imaginado tantas veces cómo sería este encuentro,
Tantas cosas que quería decir, preguntas que quería hacer, pero ahora todo solo era un vacío silencioso. Huyen dio una vuelta alrededor de la casa, sus ojos buscando alguna señal que indicara que estaban en el lugar correcto en el momento adecuado. Pero solo había silencio y el sonido del perro ladrando desde el patio. No había señales de que la madre de Adam o Adam estuvieran allí. Regresó, miró a Ye con una expresión preocupada como si quisiera preguntar: ¿nos adelantamos demasiado? ¿Hemos llegado demasiado pronto? Ye no pudo responder de inmediato. Su corazón estaba pesado. Habían esperado tanto, habían imaginado este encuentro tantas veces, pero ahora todo se desvaneció en el aire, convirtiéndose en suposiciones que nunca se materializaron. Sabía que no todo siempre sale como se espera, pero esta sensación de vacío era como una herida profunda en su corazón. El sentimiento de pérdida se apoderó de él en silencio y sus pasos se detuvieron como si ya no quisiera avanzar. Ambos se quedaron allí bajo la luz de la tarde, en el silencio de la casa en la que habían depositado tantas esperanzas. Ye suspiró, pero no pudo pronunciar palabra alguna. «Esperemos un poco más», dijo Huyen suavemente como una palabra de aliento. Puso su mano sobre el hombro de Ye, haciéndolo girar para enfrentar la realidad con la esperanza de que todo se resolvería, aunque ahora su corazón estuviera lleno de tristeza. Ambos permanecieron en silencio, solo se escuchaba el viento soplando y el perro ladrando desde el patio. En ese momento no dijeron nada más, pero ambos entendieron que aunque este encuentro no se haya dado, lo más importante era que se atrevieron a acercarse a enfrentar lo que aún no estaba resuelto. Y así la vida continuaría, aunque tuvieran que esperar, aunque tuvieran que enfrentarse al vacío una vez más.